Por fin, la marca Sweet se lanza a hacer luces para creadores de contenido, concretamente las CL40D. Vamos a echarle un vistazo. Dentro de la maleta de este segmento de luces de Sweet para creadores de contenido, incluye lo siguiente: 2 paneles de LED de 40 vatios cada uno, 2 adaptadores para conectar estos paneles a la corriente y también 2 adaptadores como este que nos sirven para lo siguiente: poder descansar el foco en el trípode. Así de sencillo. Todo esto muy bien acomodado en una caja de transporte que nos cabe perfectamente en cualquier maletero. De hecho, las medidas son 57-58 centímetros por 56 centímetros. En cuanto a las medidas de los propios paneles, lo vamos a saber ahora mismo. 21 por 21 centímetros. En este caso Sweet y en esta línea concretamente la CL40D, tenemos que decir que el tacto y la fabricación de estos nuevos paneles está hecha y está fabricada en plástico. Las palas están hechas en plástico, aunque no se sienten muy débiles. Como podéis ver, las estoy intentando de doblar y como que cuesta un poquito. Son muy fáciles de manejar, no se caen solas, o sea, se mantienen perfectamente, que esta es una de las cosas que nos puede pasar muchísimas veces en otro tipo de paneles. En este no va a pasar, pero sí que os voy a decir que aunque la carcasa externa es de plástico, se puede ver desde aquí, en esta zona de aquí arriba, puedo ver un panel de metal que sirve para disipar el calor de los propios LEDs que tienen internamente. Vamos a hablar ahora del panel de control, que además tiene unos potenciómetros con rueda infinita que, por ejemplo, en este caso, este de aquí sirve para subir y bajar la intensidad de la luz. Es el dimmer. Y el otro sirve para cambiar las tonalidades de color, ya que este panel es bicolor. El dimmer de este equipo oscila entre 0% y 100% y el control bicolor de temperatura de color oscila entre 2700 grados Kelvin y 6500 grados Kelvin para la temperatura más fría. ¿Y cómo podemos darle alimentación a los CL40D de Sweet, estos paneles enfocados directamente para los creadores de contenido? Pues muy bien, si vamos en exteriores, por ejemplo, tenemos una alimentación por V-Lock con baterías normales. Por otro lado, podemos conectarlos a la corriente, que sería aquí. Y por otro lado, deberíamos de usar un transformador de más de 60 vatios, porque este panel, si no me equivoco, funciona con 15 voltios y 3 amperios. Es decir, con un transformador de este tipo PD, pero lo podemos también conectar a USB-C. Y repito, ha de ser un transformador de más de 60 vatios, ya que este panel alcanza los 40 vatios de potencia. Y para que no tengamos sorpresas y se nos queme el transformador cuando lo conectemos a USB-C PD, es mejor que sobrepase esta potencia. Hace un momentito hemos visto las diferentes formas de cómo alimentar el panel CL40D de Sweet, pero ahora lo vamos a poner a prueba. Para ello, vamos a apagar las luces, vamos a dejar simplemente el puntual para que sepamos con qué estamos alimentando el panel y un poquito de puntual también para que veamos un poquito el panel. Vamos a comenzar con el transformador. Aquí ya he preparado un chuco con corriente, lo conectamos, parte del terminal, lo ponemos en marcha, lo subimos al tope y como veis ya funciona. Ahora estamos al 100%, cambiamos la temperatura de color a 2700, la subimos a 6500 para que lo veáis todo, obviamente. Bajamos el dimmer también para que veáis cómo funciona. Apagamos el panel. Por otro lado, os he comentado que lo podemos conectar a un USB-C PD, como estáis viendo aquí. Estoy conectándolo. El USB-C yo os recomiendo, repito, os recomiendo que sea 60 vatios o más de 60 vatios. Vamos a conectarlo. Aquí está el plug. Conectamos el terminal, conectamos el sistema y como veis funciona perfecto. No hay ningún tipo de parpadeo. Esto es el DIMI. Subimos, bajamos. Temperatura de color a 2700. Lo subimos a 6
500, apagamos. Y por último, la batería, que debería de funcionar correctamente y de la misma manera. Conectamos, empezamos por el dimming, lo bajamos, como podéis ver, no fliquea nada de nada. Subimos al 100%, cambiamos temperatura de color, 2700 y subimos a 6500. Sweet tiene dos packs. El primero, que ya lo hemos visto, que vienen dos luces, el trípode, etcétera, etcétera, etcétera. Y también el pack de una sola luz. ¿Pero qué viene dentro? Dentro viene el transformador, viene también el adaptador para dejar descansar, en este caso, como veis aquí, el foco en el trípode, y por último el foco que hemos estado viendo en este review, el CL40D de Sweet. Repasando, 40 vatios, puede alimentarse por USB-C PD con un transformador, repito, que supere los 60 vatios, es mi recomendación. También se puede alimentar a 15 voltios con el transformador que ya viene incluido de serie en las cajas, y también por último se puede alimentar por batería V-Lock. Os recuerdo en este punto que el panel está fabricado, o lo que es la carcasa exterior, está fabricada de plástico. Supongo que sería para aligerar de peso muchísimo este artículo. También recordaros que dentro hay una placa de metal que sirve para disipar toda esa calor que se concentra dentro del panel. En resumen, un panel de 40 vatios bicolor que va a ayudar segurísimo a muchos creadores de contenido. Nos vemos en el siguiente review.